tratar el día de hoy es trigonometría y estamos ubicados en la página 128. Entonces, chequemos lo siguiente. Si dividimos nuestra palabra en dos partes, ¿sí? Pues esto rápidamente nos va a hacer referencia a lo que es triángulos, ¿verdad? Más que todo, la trigonometría se centra en triángulos. Y metría, si nos recordamos de las clases anteriores, pues que tiene que ver con lo que es medida, ¿verdad? Entonces, la trigonometría se centra en lo que es el estudio de los triángulos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a clasificar los triángulos, que prácticamente la trigonometría, como les decía, es el centro de la geometría. Ya que si nos damos cuenta, veamos por acá, se dan a dar cuenta que independientemente de la figura que nosotros tomemos, cualquier cosa la podemos triangular. Entonces veamos por acá, vamos a buscar una nuestra imagen. Por ejemplo, yo vengo y tengo un cuadrado. Si ese cuadrado yo lo divido, vean, en dos partes, obviamente nos sale lo que son dos triángulos, ¿verdad? O sea, fácilmente. Independientemente cuál sea la figura que yo vaya a formar, la triangulación pues es una de las formas fundamentales para poder hallar las medidas. Entonces, en ocasiones, cuando nosotros tengamos figuras geométricas, vean, que son regulares o que comúnmente tienen una forma en donde lo más fácil es triangularlas, el uso exclusivo de la trigonometría acá es para calcular las medidas de los triángulos, ¿verdad? Relacionando las características que van a tener. Recordemos que algo muy importante en los triángulos es que vamos a tener lo que son ángulos. Entonces, revisemos lo siguiente. Una de las características importantes de en lo que es la trigonometría, vamos a tener acá, lo que tenemos es la clasificación de los triángulos. Y dentro de la clasificación de los triángulos lo vamos a subdividir en dos partes, ¿verdad? Y las dos partes en las cuales los vamos a dividir sería que la clasificación de los triángulos lo vamos a hacer entonces por la medida de sus lados, por la medida de sus lados. Y la otra forma en la cual vamos a clasificarlo sería entonces por la medida de sus ángulos. Aquí estamos con esto, ¿verdad? Entonces, dependiendo de estas medidas, vamos a tener las diferentes clases de triángulo. Entonces, ¿tienen ahí unos segunditos para recordar o para revisar su libro y checar en dónde están las medidas de los triángulos? O para recordar más o menos los nombres, ¿verdad? Entonces, vayamos recordando eso, por favor. ¿En qué se clasifican los triángulos? Vamos a ver si nos vamos recordando de algunas clases que hayamos tenido o que en lo particular ustedes tengan que hayan tenido en primaria, para ser específicos, ¿verdad? Ya que en primaria pues se ve lo que es el estudio del triángulo. Entonces van recordando estos principios. Por ejemplo, ¿cómo se llama el triángulo que todos sus lados miden iguales? Entonces, con respecto a ese tipo de características es de que se clasifican lo que son los triángulos, ¿sí? Entonces vayamos recordando eso.
Bueno, entonces veamos, para quienes se están recordando de lo que les mencionaba anteriormente, entonces los vamos a subdividir por la medida de sus lados. Entonces, por la medida de sus lados vamos a tener lo que es un triángulo equilátero. Vamos a tener lo que es un triángulo isósceles. Y vamos a tener lo que es un triángulo escaleno, ¿verdad? Que serían las tres clasificaciones de lo que son cuando dividimos el triángulo en, por la medida que va a tener sus lados, ¿verdad? Esa sería una de las clasificaciones dentro de lo que es el triángulo. ¿Sí? Y si nos vamos entonces por la medida de sus ángulos, vamos a tener también tres tipos de triángulos diferentes. Entonces, dentro de los triángulos que vamos a tener sería el rectángulo. Tenemos el triángulo rectángulo. Tenemos lo que es el triángulo acutángulo y el obtusángulo. Cada uno con características diferentes, ¿verdad? Entonces, dentro de las características, dentro de lo que es el equilátero, vamos a tener que sus lados son iguales, lados iguales. Los tres lados son iguales. El isósceles vamos a tener que son dos lados. Vamos a tener dos lados iguales. Y el escaleno vamos a tener lados no iguales. Estamos ahí. Entonces, prácticamente esta parte de este tema en exclusivo, pues estamos llenándonos de mucha teoría, ¿verdad? Entonces, si nos vamos ahora por la medida de sus ángulos, vamos a decir de que el triángulo rectángulo va a ser aquel triángulo que va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir lo que es el triángulo rectángulo, que va a tener un ángulo de 90 grados. Ahora, si nos vamos por el triángulo acutángulo, vamos a tener de que sus tres ángulos van a ser agudos. ¿Y qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, ¿verdad? El triángulo acutángulo es aquel que tiene tres lados agudos. Y el obtusángulo es el que va a tener un ángulo, ¿sí? Obtuso. ¿Y cuál es el ángulo obtuso? Pues el que mide más de 180 grados. Entonces, prácticamente esta sería lo que es la clasificación de los triángulos. Y otra cosa muy importante dentro de los triángulos que va a unir a los por su medida y por su lado es lo siguiente. Entonces, vamos a tener acá algo muy importante que, por favor, eso sí es una de las cosas que no se les tiene que olvidar, joven, porque eso nos va a servir incluso para resolver el problema. Es de que toda medida, perdón, la, de que la suma interna la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, independientemente cuál sea la medida del triángulo o cuál sea su forma, obviamente cada triángulo va a tener tres ángulos, ¿verdad? Entonces, la suma de esos tres ángulos, por ejemplo, le llamamos a este alfa, este se llama beta y este gamma. Entonces, lo que quiere decir esto es lo siguiente, ¿verdad? De que la cantidad del ángulo de alfa más la cantidad del ángulo de beta más la cantidad del ángulo de gamma
siempre, siempre esto va a ser 180 grados. Sea cual sea el tipo de triángulo. Esto, así va a ser. Y es así porque es una regla fundamental o es algo que ya se comprobó para cualquier triángulo. Para cualquier triángulo vamos a tener la idea de que no vamos a perder este principio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es de que en cualquier triángulo que nosotros encontremos, sea equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, octángulo y obtusángulo, la suma de sus ángulos internos va a ser de 180 grados, ¿verdad? Recuérdense también de que para poder medir lo que son los ángulos de la medida de un ángulo, utilizamos lo que es un transportador. ¿Sí? Entonces, el transportador nos va a indicar lo que es la abertura del triángulo. Y la abertura del triángulo, una de las cosas muy importantes dentro de la abertura del triángulo es de que el ángulo siempre se va a medir de la misma forma, independientemente qué tipo de triángulo sea, ¿verdad? Entonces vamos a revisar lo siguiente. Entonces, por favor, vámonos a la página 230. Entonces veamos por acá si tenemos el texto, por favor. Entonces, únicamente quedaría lo siguiente. Y vamos a ir respondiendo las preguntas que nos estaban enviando, ¿verdad? Que estoy viendo que tiene que ver mucho con lo que es la tarea, ¿verdad? Entonces, la tarea es resolver. Estaba revisando ahorita la página 230 y 231 del libro de texto. En esa página ustedes van a tener únicamente, si ya pueden observar, pues es de ir resolviendo los ejercicios, colocándole el nombre dependiendo los tipos de que es. Y otra de las cosas, que eso también ya lo vimos en los días anteriores, lo que es el área, recuérdense, tenemos lo que es el área, solo que en este caso, como estamos hablando exclusivamente de triángulos, el área del triángulo es igual a base multiplicado por altura dividido 2 unidades. Y el perímetro, recuérdense que el perímetro, ¿qué es? El perímetro es la suma de los lados. Solo que acá en específicamente estamos hablando la suma de la medida de los lados. ¿Sí? Eso sería el perímetro. No coloco una fórmula en particular porque si estamos hablando de un triángulo equilátero, su perímetro va a ser igual a multiplicar 3 veces su lado, ¿verdad? Si estamos hablando de un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y uno que no es igual, la fórmula sería, para el isósceles sería así, del perímetro sería 2L más el lado restante, ¿verdad? Pongámosle. Entonces, independientemente qué tipo de triángulo sea, la fórmula va a cambiar. Entonces, es mejor expresarla así, ¿verdad? Donde es la suma de la medida de sus lados. Y simplemente lo dejamos tal como está. Entonces, no sé si hay alguna duda por el momento, chicos. ¿Alguna duda? Por favor, vayan revisando si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Mientras tanto, vamos a revisar acá lo que nos preguntaban de que las tareas se envían a dónde. O sea, las tareas se envían a la plataforma, ¿verdad? La semana 3, pues ya se empezó a trabajar o a entregar desde el fin de semana. Ya eso lo expliqué desde el primer día, ¿verdad? De que, no el primer día de clases del año, sino del primer día de este bloque, donde todas las tareas se van a subir a partir del día sábado, ¿verdad? O sea, va a tener usted el fin de semana para subirlas. La plataforma me indican que entran y no hay nada, revisen, acá está, ¿verdad? Yo les dije que se subía el sábado, entonces el sábado ya aparecen lo que son
las entregas de las 3 tareas, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna otra duda y si se respondió también la pregunta. Y esto sería entonces lo que se trabajaría hasta el día de hoy. Página 230 y 231. Entonces, no sé si hay alguna duda. Si no, pues damos por finalizada la clase el día de hoy y el trabajo sería 230 y 230. Recuérdense que todo lo que está acá lo tienen que anotar para lo que es su portafolio. ¿No hay ninguna pregunta más, chicos? Miren, para resolver la página 231, lo que usted tiene que hacer o lo que usted tuvo que hacer, pues es haberle puesto atención a la clase esta y pues darle una leída extra a lo que es la página 228 229, ¿verdad? Para ir ampliando lo que es el conocimiento. Prácticamente en las páginas 228 y 29 está descrito lo que yo les expliqué a continuación. Sí, vamos a resolver entonces un problema de la página 230 y 231 para que ustedes se den cuenta que eh, pues es aplicación de teoría nada más, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces acá está lo que son los ejercicios. Entonces su problema dice acá, escribe qué tipo de triángulo corresponde según la medida de sus lados. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a agarrar una regla, van a medir de acá para acá, luego de acá para acá y luego de acá para acá. Y van a comparar las medidas, dependiendo qué medidas sean allá, entonces ustedes ya van a escribir el nombre aquí. Y así es como se resuelven, si se dan cuenta, simplemente es cuestión de que lean, ¿verdad? Dice acá, si sus lados, determina el perímetro del área en los siguientes triángulos. Dice, si sus lados miden 6.8 y 12 unidades y la altura equivale a 5.5 unidades, pues ¿cuál es el perímetro? ¿Cuál es la forma del perímetro? La suma de la medida de sus lados. ¿Cuáles son sus lados? ¿Cuánto es 6 más 12? 18. 18 más 8, 26. Entonces el perímetro de esto sería igual a 26. Ahora nos está diciendo acá una altura, ¿verdad? Entonces, independientemente cuál sea la fórmula o la forma del triángulo, más o menos va a tener esto de acá. Entonces, la altura va a ser 5. Entonces, en la base coloquemos la cantidad más grande, ¿verdad? Entonces, quedaría aquí, pues. Entonces, ¿cuánto es igual al área? Igual a 12 multiplicado por 5.5. Todo eso dividido entre 2. Y ya nos quedaría la medida del área. Solo que recuérdense que el área nos va a dar una cantidad de unidades cuadradas, ¿verdad? Y así es como se resuelven todos los demás. Y ahí estaríamos entonces. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, el primer caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Leer, ¿verdad? Y en los problemas. Pues obviamente estamos en una página donde todo tiene que ver con triángulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que este problema en específico, ¿qué forma va a tener la figura que tienen ahí? De un triángulo, ¿verdad? Entonces ya quedaría de reto, o sea, de que cada quien haga en casa esto, que trate de dibujar esto y lo plasme en esto. Entonces, ¿nos desea alguna otra pregunta? Lean, por favor, lean. Porque vean, no sirve de nada que yo resuelva todos los ejercicios del libro si usted no lo va a intentar en casa, ¿verdad?
Entonces, no sé si hay alguna pregunta extra aún. Si no, sí, pasamos a finalizar lo que es la clase del día de hoy, ¿verdad? Y otra de las cosas, por favor, tratemos la manera de estar a las 8, ¿verdad? Si el que se atrasa soy yo, pues el problema es directamente mío, ¿verdad? Pero si usted se atrasa, pues está perdiendo ciertos puntos. Y otra de las cosas es de que al momento de ver los videos en la página, pues no los ven completos, porque incluso yo veo el informe semanal, ¿verdad? Yo veo todo. Entonces, si no vemos completas las clases o no logramos entender algo, primero pongámonos en la posición de qué han hecho ustedes, ¿verdad? O sea, si han cumplido, si han hecho sus tareas, si han hecho todo eso. Entonces, si han fallado en algo, entonces también sean conscientes de eso. ¿Sí? Ahora, si usted entiende el tema, pues no hay ningún problema con que se conecte hasta este momento para tomar su asistencia, ¿verdad? Porque al principio habían 13 y conforme fui revisando, pues la última vez que revisé, que fue hace como 4 minutos, íbamos 17 y ahorita ya hay 20, ¿verdad? Entonces, por favor, consideren esa situación. Y otra cosa, como el listado, a mí me aparece el listado de los que están conectados siempre. Entonces yo tomé la asistencia de algún instante en el periodo, ¿verdad? Entonces, si usted fue de los últimos que se conectó, pues no va a estar dentro del listado de asistencia que tengo para el día de hoy, ya que como les digo, hay unos que nada más se conectan, ya faltando 2 minutos para que termine la clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Pues simplemente que usted está viniendo nada más a prácticamente tomar su asistencia, ¿verdad? ¿Y de qué nos sirve la asistencia? Pues sí, voy a tener algunos puntos extras, pero perdí lo más importante, ¿verdad? Que es el aprendizaje o estar presente y tener en cuenta de que el estar presente dentro de una clase, ¿qué es lo que significa? Pues simplemente va a significar que voy a tener la ventaja de que si tengo alguna pregunta, pues la voy a lanzar en ese momento, ¿verdad? Es lo único, ¿verdad? Entonces, chicos, que tengan un buen día. Como les dije, la asistencia la tomé en un momento cualquiera de lo que es la clase, por el mismo hecho de que hay algunos que nada más se conectan hasta el final. Entonces, chicos, que tengan buen día. Espero que sus dudas se hayan resuelto y hasta mañana será. Buen día, chicos. Se cuidan bastante.